un poquito pesados. De todas formas, voy a tratar de hacerlo lo más ligero posible, porque la idea en este curso nuevamente es que esto ustedes lo apliquen a sus tesis. Entonces, vimos ya el ciclo pasado una clase de DAG, de relaciones entre variables, de mediadores, de colisionadores. Hicimos énfasis en la confusión. Y solamente para que ustedes puedan recordar, un confusor es aquella variable relacionada con la exposición o con la variable independiente y también relacionada con el desenlace, ¿no? Vulgarmente le decimos causa y efecto, ¿no? Entonces, relacionado con la causa, relacionado con el efecto que no forma parte del camino causal y que afecta, altera la relación entre estas dos variables. Pero previo a eso, tenemos que entender que la confusión es un sesgo y por lo tanto tenemos que definir qué es un sesgo. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa cuando mi estudio me muestra una asociación? Me dice, sí, la variable A y la variable B están significativamente asociados, pero esta asociación no es verdadera, ¿no? Porque este resultado puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, tenemos que entender cuáles son las razones para encontrar asociación en un estudio. Y tenemos cuatro principales. La primera es el error aleatorio. El error aleatorio ya lo vamos a ver en un momento, pero es cuando por azar yo encuentro el hallazgo que me interesa. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Yo hago un estudio, muestreo 100 pacientes y encuentro que aquellos que son calvos o que tienen caída de cabello tienen un riesgo mayor de diabetes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Existe alguna explicación posible para que la calvicie se relacione con la diabetes? Hasta el momento no, ¿verdad? Entonces, si no hay un nexo causal, alguna explicación, puede que ese resultado esté dominado por el error. Ahora, ¿qué pasa? Justo puede ser que en esa selección de participantes yo elegí al azar, pero justo esa muestra capturó 70 pacientes calvos y que justo tienen diabetes. Entonces, por azar, yo encontré asociación en esa muestra de 100, de los cuales 70 son calvos y tienen diabetes, cuando realmente esta asociación en poblaciones grandes no existe, que es una probabilidad muy baja de que suceda, pero puede suceder. Por otro lado, puede que haya otro tipo de error, llamado error sistemático o sesgo. Y por ejemplo, puede que yo haya utilizado un reactivo para detectar diabetes con hemoglobina glicosilada, por ejemplo. Puede que yo haya utilizado un reactivo que está vencido y que me sale positivo para casi todos los pacientes, ¿no? Que su medición está alterada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes 6 de hemoglobina glicosilada, ese reactivo está vencido y te marca 0,5 más. Entonces, una persona que tiene 6, que no tiene diabetes, según el punto de corte, con ese reactivo vencido tiene 6,5 y por lo tanto sale diabético. Una persona que tiene 6,4 o 6,3, que no es diabético, con ese reactivo vencido te marca 0,5 más y ya no tiene 6,3 sino tiene 6,8 y por lo tanto ahora sale diabético. Entonces, este es un error. Se llama sistemático porque no ocurre por azar, sino ocurre de forma sistemática. En todos los sujetos falla 0,5, por ejemplo. Y a esto le llamamos sesgo. Y se introduce sesgo principalmente en tres momentos puntuales. El primer momento es en la selección de los sujetos. Hay diferentes estrategias
que son malas, no son adecuadas y que te sesgan el estudio al momento de la selección. Existe un segundo punto, que es cuando tú recolectas los datos, cuando tú mides algo, y a eso se le llama sesgo de información o también se le llama sesgo de medición, es lo mismo. Y existe un tercer momento que es cuando tú analizas los datos y te das cuenta que hubo una variable que estaba por ahí metida, ¿no? Por ejemplo, puede ser que estos pacientes calvos estén calvos porque tienen niveles altos de dihidrotestosterona, tienen algún tipo de predisposición genética a nivel prostático para metabolizar esta dihidrotestosterona, eh, y esa misma variación genética se asocia con una resistencia a la insulina. Entonces, habría aquí una tercera variable que explicaría o cambiaría esa relación entre la calvicie y la diabetes mellitus. Entonces, esa tercera variable que está relacionándose con ambas podría ser un confusor. Y ese es el tercer tipo de sesgo que existe, que es la confusión. Tenemos algo un poco más complejo que no lo voy a explicar, que es la interacción estadística. Es, sí, algo mucho, mucho más complejo, que también es otro motivo para que una asociación falsa te resulte verdadera. Y la cuarta opción es que esa asociación exista de verdad, ¿no? Que sea un resultado verdadero. Entonces, solamente después de haber evaluado y descartado estas posibilidades, podemos quedarnos y decir que ese resultado es verdadero, ¿no? A todo lo demás, cuando esa asociación expresada por tu estudio es falsa, se le llama asociación espuria o asociación falsa, ¿no? O resultado falso. Entonces, ojo con eso. Hoy nos vamos a centrar en la confusión, que es uno de los tres sesgos importantes. Antes de eso, vamos a comentar un poquito de lo que ya habíamos hablado, ¿no? El error aleatorio se produce por un muestreo. O sea, el solo hecho de que tú trabajes con una muestra y con no toda la población está introduciendo algún tipo de error por azar, por la selección probabilística de los participantes. Ahora, yo puedo cuantificar, puedo medir ese error, sí. Generalmente ese error debería mantenerse en un 5%. Por eso se acuerdan que tenemos un alfa, ¿no? Si alfa es igual a 0,05 o que equivale al 5%. Ahora, ¿es posible reducir ese error? Sí, y esto está directamente relacionado con el tamaño de muestra. Si tú aumentas el tamaño de muestra, el error aleatorio va siendo mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque una muestra más grande se aproxima más a la población. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo hago ustedes son 50 y yo digo, quiero saber cuál es el promedio de notas de los estudiantes de mi curso? Y yo tomo una muestra de 3 personas. Entonces, justo por azar, esas 3 personas que yo elegí estaban jaladas en el curso. Tenían 3, 4 y 5 de nota. Si yo tomo un promedio, el resultado va a ser 4. Entonces yo voy a decir, oye, mis estudiantes todos están jalados. Pudo pasar también que yo elija por azar a 3 estudiantes que sean los mejores del curso y que tengan, no sé, 14, 15, 16 y su promedio salga 15. Ahora, ¿ese resultado será real? ¿Será el promedio real de mis estudiantes? Pues de hecho que no. Pero ¿qué está pasando? Yo al elegir muestras pequeñas, aumenta la probabilidad de que yo tenga un resultado falso. Pero ¿qué pasa? Ustedes son 50, si ya no tomo 3, sino ahora tomo 40 de ustedes. Es muy probable que esa muestra grande pueda recopilar adecuadamente la tendencia de las notas. Entonces, ese promedio de notas en 40 de ustedes
va a ser mucho más cercano al valor real del promedio de notas en los 50. Entonces, aumentando el tamaño de muestra, se reduce el error aleatorio. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, esto también influye en qué? En el intervalo de confianza. Una muestra más grande, que tiene menos error aleatorio, tiene un intervalo de confianza más estrecho. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y también el error aleatorio compromete o afecta la confiabilidad del estudio. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Yo, por ejemplo, quiero saber cuánto demoro en llegar en un taxi, en un Uber, desde mi casa hasta la Universidad Nacional del Santo. Entonces, ¿qué pasa? Hago un viaje, un segundo viaje, un tercer viaje, un cuarto viaje, pero como yo tengo pocas observaciones, voy a suponer que hice 10 viajes y calculo el promedio, es posible que en la mayoría de ellas demore unos 20, 22, 23 minutos. Pero por ahí en una de ellas hubo un accidente, se chocó el carro y ya no demoré 22 minutos, sino demoré 40 minutos. En otra oportunidad cerraron una pista y ya no demoré 20 minutos, demoré, no sé, 50 minutos. Entonces, por ejemplo, con 10 observaciones, 10 viajes de Uber que yo hago, calculé que el promedio de duración es de 22 minutos, pero esto pudo variar entre 10 minutos, una madrugada que salí muy temprano, llegó volando el carro, y 45 minutos, otro día que se chocó el carro y bueno, se demoró más. Ahora, si yo sigo repitiendo y aumentando más viajes, pues ¿qué va a pasar? Voy a tener el mismo promedio, el promedio casi no va a cambiar, pero ahora si te das cuenta tengo un intervalo de confianza más estrecho. Ya no es de 10 a 45, sino ahora es de 15 minutos a 32 minutos. O sea, el intervalo que era de este tamaño en el ejemplo anterior, ahora se reduce y se hace mucho más pequeño. Y si yo sigo haciendo más viajes, tengo por ejemplo ahora 500 viajes, el intervalo se reduce, ¿no? Y ahora tengo un promedio de 22, sigue siendo el mismo valor, pero oscila generalmente entre 20 a 25 minutos. Entonces ahora el intervalo se hizo mucho más estrecho. Es decir, cuando yo tengo un intervalo amplio, voy a decir que tengo baja confiabilidad. Confiabilidad es sinónimo de precisión. Oye, si yo salgo, si tú me dices, ¿no? Tú vas a llegar a la universidad entre 10 minutos a 45 minutos. O sea, realmente no tengo casi certeza de nada, ¿no? Puedo llegar al toque como puedo demorar un montón. Otra cosa es que te digan, vas a demorar entre 15 a 32 minutos. Bueno, ya está un poco mejor. Pero te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a llegar entre 20 a 25 minutos. Es un estimado más preciso, más cercano, ¿no? Entonces, aquí, cuando tú tienes una muestra grande, la conclusión es que cuando tú tienes una muestra grande, el error aleatorio alfa baja y la precisión aumenta. Precisión. Entonces, esto es importante. Por otro lado, el error sistemático o sesgo, que ya lo habíamos visto, se relaciona con cambios relacionados ya no al tamaño de muestra, sino al aspecto metodológico. Y todo sesgo deriva de un mal diseño, de un error en el diseño, de un error en la ejecución. Al derivar de un mal diseño, se puede evitar, sí. ¿Cuándo? Cuando tú estás haciendo tu proyecto. Y algunas veces, si tienes bastante experiencia en investigación, cuando estás ejecutando, te das cuenta del error y lo cambias, lo modificas o haces algunos cambios y lo solucionas. Pero muchas veces, como generalmente no tienes mucha experiencia en esto,
ni siquiera te das cuenta qué está pasando. Y ya cuando recolectaste, tienes tus datos, estás analizando y tienes tus resultados, ahí te das cuenta. Dices, oye, ¿por qué encuentro esto? Y haces que lo vea alguien que tiene un poco más de experiencia y te dice, es que tú has hecho esto en el diseño. Y ahí la malogras. Y ya no puedes ir hacia atrás porque tendrías que recolectar de nuevo tus datos, ¿no? Entonces, bastante ojo con eso. Todo sesgo, si tu estudio termina sesgado es porque tu proyecto lo has hecho mal. O no te diste cuenta cuando lo estabas ejecutando y todavía podías corregirlo. Ahora, siempre va a haber sesgo. Todo estudio tiene sesgo. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que se busca siempre es que el sesgo sea mínimo y lo poco que quede, tú lo puedas identificar y declarar. Es como decir, ¿no? Yo soy culpable. Sí, pero tú lo declaras y tú mismo lo expones. Y al exponer tu sesgo o el sesgo de tu estudio, sabes que vas a poder hacer algunas conclusiones y otras no. Y no vas a hacer conclusiones fuera de las limitaciones de tu estudio. Y eso es importante. Por eso debes identificar que existe, declarar el sesgo, o sea, decir, ¿sabes qué? Mi estudio tiene sesgo de selección por tal y tal forma. Pero para mitigar eso, para solucionar eso, para superar esa limitación, se aplicó esta estrategia. Entonces, esa es la idea que tú tienes que hacer. Lo peor que te puede pasar en una sustentación es que el jurado identifique una limitación, un sesgo, que tú no lo hayas visto, porque te lo va a preguntar y tú no vas a saber qué responder. Y un sesgo podría tumbar tu estudio, todo tu trabajo de meses. ¿Por qué? Porque si es un sesgo considerable, ¿qué significa? Lo que vimos al inicio, que tu asociación que encontraste no existe, es espuria o es falsa. Entonces tu estudio está mal, está teniendo un resultado falso, incorrecto, por lo tanto todo lo que has hecho va al tacho. Entonces, ojo con eso. Y el sesgo, si el error aleatorio comprometía la confiabilidad, la precisión, el sesgo compromete la validez, compromete el hecho de que tus resultados sean reales. Por eso es que es tan importante identificarlo. Ejemplo de sesgo, ¿no? Tú vas al mercado, pides tu pescadito para el ceviche. Oye, mira, estos tres pescados, la casera me está cobrando por 1,700 kg. Pero después tú vas a otra balanza, lo mides y pesa 1,450 kg. Entonces, ¿qué está haciendo, no? Dices, la casera me está robando. ¿Cuánto me está robando? Me está estafando 250 gramos. ¿Qué ha hecho? Posiblemente ha alterado esta balanza, ¿no? Para que te dé un peso más y gane más esa persona, ¿no? Pero esta diferencia se va a mantener. O sea, si ahora tú tienes 2 kilos, la balanza va a registrar 2,250 kilos, ¿no? Entonces, este es un tipo de sesgo, por ejemplo, y es lo que sucedería en tu estudio si tú tienes lo siguiente, ¿no? Vas a un laboratorio poco confiable y, por ejemplo, tú tienes un paciente que tiene 6,8 de hemoglobina glicosilada, que es diabético. Sin embargo, tu reactivo está malo, este laboratorio no es confiable, no almacena bien las muestras y te mide 6,3. Y tú con esto le dices al señor, ¿sabe qué, amigo? Todo bien, vaya a casa, usted no es diabético. Entonces tiene un margen de error en este ejemplo de 0,5%. Que todo bien si es un paciente con 8, ¿no? Porque va a medir 7,5 y va a seguir siendo diabético. Pero en estos casos límites es cuando te altera la medición. Y a ese paciente
que realmente era diabético, te lo pasa al grupo de no diabéticos y tú lo analizas como no diabético. Y ahí tu resultado puede ser falso. Entonces, eso es sesgo. Como vemos, el error total de un estudio se relaciona de dos formas, o mejor dicho, es la suma de dos componentes, del error aleatorio por azar y el error sistemático por diseño. Para que se entienda un poquito, las líneas negras son los valores reales de una prueba, de una medición, de algo. Entonces, como hemos visto, el error sistemático, si falla en 300 gramos, es para todos. Si falla en 0,5 gramos, es para todos. Igual acá, ¿no? Entonces, la línea de resultados la desplaza, ¿no? La desplaza hacia esta línea roja, porque falla igual para todos. Mientras que el error aleatorio no. Puede fallar poquito en algún caso, puede fallar un montón en otro caso, en otro sentido. El error aleatorio siempre va a existir, pero lo podemos minimizar ¿cómo? Aumentando el tamaño de muestra, teniendo una muestra adecuada. Y el error sistemático, ¿cómo lo controlo? Ejecutando y teniendo un buen diseño de estudio. Si ambas cosas están malas, si tienes un montón de problemas en tu diseño y tienes una muestra pequeña, entonces lo que vas a tener es esto, ¿no? Un error total que te marque cualquier cosa menos lo que realmente es y tus resultados pues van a ser erróneos y no válidos. Dicho esto, el error sistemático o sesgo tiene tres tipos importantes que ya lo hemos visto. El primero es el sesgo de selección y el sesgo de selección es cuando por algún motivo tú seleccionas mal a los sujetos de estudio y generas diferencias entre tu grupo de expuestos y tu grupo no expuestos. Y este sesgo es crucial, importante en los estudios de casos y controles. Yo les he venido repitiendo muchas veces, el estudio de casos y controles es fácil de hacer, en el aspecto que no les va a tomar mucho tiempo ni recursos, pero tienen que asegurarse de varias cosas. Uno, que el desenlace sea o tenga una prevalencia menor al 10%. Dos, la elección de sus controles, que es el aspecto más crítico en este tipo de diseño. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, por ejemplo, tú dices, ¿no? Lo vi esto en una tesis que acabo de revisar hace unos días. Pacientes con infección de tracto urinario. Esos son mis casos. Mujeres de 18 a 35 años con ITU. Perfecto. Las identifico en las historias clínicas. ¿Y cuáles son tu grupo de control? Pacientes que no tienen ITU. Así lo colocó el estudiante. Oye, pero ¿de dónde? Del hospital, doctor. Ya. ¿Y qué tal si esa paciente va al hospital porque tiene asma? No tiene ITU, es parte de tu grupo de control, sí, doctor. ¿Y qué tal si esa paciente va al hospital porque tiene síndrome de ovario poliquístico? No tiene ITU, doctor, es mi grupo control. Perfecto. ¿Y qué tal si esa paciente va porque tiene, no sé, VIH? Ah, no tiene ITU, doctor, es mi grupo control. Pero si tú te das cuenta, estás metiendo en un mismo saco situaciones clínicas totalmente diferentes y que podrían afectar tu variable de exposición, que en este caso era el consumo de antibióticos, ¿no? La hipótesis de este estudio era, ¿no? Las pacientes de sexo femenino que consumen, que se automedican con antibióticos, tienen mayores tasas de ITU. Oye, pero esa paciente que tiene asma posiblemente consuma una mayor cantidad de antibióticos por complicaciones infecciosas del tracto respiratorio. Esa paciente que tiene VIH ya de por sí está con un tipo de fármacos que va a alterar la farmacocinética de los antibióticos si es que lo consume, ¿no? Y si tiene ITU, esa paciente con VIH posiblemente sea sintomática, ¿no? Esa paciente con síndrome de ovarios poliquísticos está posiblemente teniendo algún tipo de terapia hormonal que, dicho sea de paso, afecta el metabolismo de los antibióticos.
O sea, estás metiendo un conjunto de situaciones clínicas en un mismo saco. Por lo tanto, tu grupo control está mal diseñado, es heterogéneo y no es el comparador adecuado de los casos que tienes. Acuérdate que la teoría te dice, ¿no? Que tu estudio de casos y controles, tus controles deben ser lo más parecido a los casos que existen, tratando de que la única diferencia sea la presencia o ausencia de la exposición. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ese estudio no tiene validez, ese estudio tiene sesgo de selección. Ojo con eso, por favor, porque sé que muchos de ustedes están ejecutando este tipo de estudios. El ideal es que los sujetos del grupo de controles y del grupo de casos sean lo más similares entre sí posibles. Y no solo eso, sino que sean lo más parecidos a la población de la cual tú los estás sacando. ¿Ok? Bastante ojo con eso. Un segundo punto es el ejemplo que ya vimos. Cuando tú ya recolectas esos datos, ya seleccionaste a tus sujetos y ahora los vas a recolectar, o mejor dicho, vas a recolectar la información de esos sujetos y vas a tener que medir algo, ¿no? O consignar información de esos sujetos. Entonces, ahí viene el sesgo de información, que básicamente se basa en una medición errónea de las variables. Ya lo vimos con el ejemplo de la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos pacientes que tienen diabetes van a clasificarse como no diabéticos y otros que no tienen diabetes van a pasar al grupo de diabéticos. A eso se le llama, dentro de los sesgos de información, sesgo de mala clasificación. Ocurre cuando tengo algún problema con la calibración de los instrumentos o cuando las pruebas diagnósticas no son las más adecuadas. Pero no solamente ese es el caso de un sesgo de información. También, por ejemplo, puede ser que yo esté preguntando, puede ser que yo tenga un estudio, ¿no? Eh, en el cual quisiera saber cómo se sintieron las personas que tuvieron o falleció un familiar por COVID. Pero yo ejecuto el estudio ahorita. Entonces le digo, oye, bueno, tú tuviste un familiar que falleció por COVID y ¿te acuerdas cómo te sentiste esa semana? Y posiblemente si lo recuerde, ¿no? Porque es un evento fuerte, traumático. Pero tú le vas a preguntar tal vez por algún factor asociado. Oye, ¿y te acuerdas si un mes atrás estabas tomando anticonceptivos? Y la persona empieza a dudar y te dice sí, otros te dicen no, pero ¿qué tan cierta será esa información? ¿Qué tan bien recuerda ese sujeto esos datos? Entonces, ahí viene un sesgo, sesgo de memoria, cuando haces preguntas sobre el pasado. Otro tipo de sesgo de información es cuando, por ejemplo, tú estás haciéndole seguimiento a las personas. ¿Sabe qué, señor? Usted tiene diabetes. Yo le voy a llamar todas las semanas a hacerle acordar que tome su medicina y voy a ver qué tan bien se controla su glucosa de aquí a 6 meses. Entonces, la primera semana, bien, doctor, gracias, sí, gracias por hacerme acordar. Pasan 2, 3, 4, pasan 2 meses y el señor ya está harto de ti. Qué espeso ese doctor que me sigue llamando, ¿no? Ya no le voy a contestar. Y como tal vez no sabes su dirección, solo lo contactabas por teléfono, lo perdiste al seguimiento. Tenías que seguirlo 6 meses y solo tienes información de mes y medio. Sesgo de desgaste es por pérdida de sujetos al seguimiento. Otra cosa que he visto también bastante en algunos proyectos, el sesgo de la variable subrogada. Yo estoy midiendo, por ejemplo, ¿sabes qué, doctor? Quiero evaluar el asma. Mi desenlace es la incidencia de casos nuevos de asma en pacientes que tomaban fórmula. Perfecto.
¿Y cómo mides el asma? Ah, doctor, bacán, pues no, lo escucho, le pongo el estetoscopio y si tiene silbilantes, si silba es asma. Entonces, ¿qué es lo que tú estás midiendo ahí? La presencia o no de silbilantes. Y dices, es que los silbilantes se relacionan con el asma. Esa es una variable subrogada. O sea, tú no estás midiendo el asma, sino estás midiendo si ese paciente tiene o no silbilantes. ¿Y qué tal si es una bronquiolitis, ¿no? U otras patologías que te generen silbilantes. Entonces, ahí hay un sesgo de variable subrogada, porque no estás midiendo realmente lo que quieres medir, sino estás midiendo otra variable que se aproxima, que es un proxy del asma. Ojo con eso también. ¿Ok? Todo ello está introduciendo sesgo a tu estudio. Y finalmente lo que nos interesa hoy, el sesgo de confusión. El sesgo de confusión se relaciona con lo que ya hemos visto, una tercera variable, una variable externa, que altera la relación entre las variables de estudio. Ya vimos esto en un DAG y es esta la forma como se identifica confusoras. Les recomiendo que puedan revisar un poquito eso. No es obligatorio, pero les sugiero y les pido por favor, para el bien de ustedes, elaboren un DAG de su estudio. Metan todas las variables que han considerado en un gráfico y modelen las relaciones entre variables para ver cuál es el rol que están cumpliendo. Y adicionalmente, existen confusores medidos, o sea, variables confusoras que yo he identificado para mi estudio y que las puedo medir y las voy a medir en el estudio, y otras que yo sé que existen, pero que no las voy a medir porque no tengo recursos. Por ejemplo, yo sé que una variable confusora para mi estudio de uso de antihipertensivos y shock cardiogénico es el porcentaje de grasa corporal, pero lamentablemente no lo puedo medir porque no tengo un equipo que se llama bioimpedancia eléctrica. Carísimo. Entonces, sé que existe, pero no lo voy a poder medir para mi estudio. Entonces, esos son confusores no medidos. Y a pesar de ello, siempre va a existir tal vez algunas variables que no sepamos, que estén ahí latentes, que puedan introducir algo más de confusión al estudio. Entonces, nunca podemos garantizar que la confusión desaparezca. Siempre existe la posibilidad de que quede un poquito de confusión, pero la idea es controlarla al máximo posible. ¿Ok? Si puedo controlar un confusor, debemos hacerlo. Y para controlarla hay algunas estrategias que ustedes ya expusieron también en el ciclo pasado, pero que lo vamos a recordar hoy. Tengo tres estrategias en el diseño y un conjunto de estrategias en el análisis. En el diseño es lo que ustedes están haciendo en el protocolo del estudio. Por ejemplo, tengo eh, una de ellas que es la restricción, que es básicamente excluir personas, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, tengo un estudio que está buscando la asociación entre el estrés académico y la depresión en estudiantes de medicina, y yo sé que si algunos de ellos están tomando algún tipo de antidepresivo, va a alterar los resultados. Entonces es una variable confusora. Tal vez no toma antidepresivos porque está deprimido, tal vez lo toma porque tiene migraña, por ejemplo, o porque tiene algún dolor neuropático. Pero el hecho que tome antidepresivos me va a alterar mis resultados. Entonces, ¿qué hago? Los excluyo, pues, ¿no? Excluyo pacientes que estén en terapia con algún antidepresivo. ¿Cuál es el problema de excluirlo? Todo tiene un pro y todo tiene una contra. La contra aquí es que yo no voy a saber cómo se comportan las variables en los sujetos que toman antidepresivos.
que podría, si yo tengo mucho más dominio de metodología de estadística, podría recolectarlos y aplicarles un conjunto de técnicas avanzadas para ver si hay interacción, si hay modificación de efectos, si existe probabilidad de efectos marginales, si existe algún tipo de mediación, si existe algún tipo de modelo no lineal entre ellos, pero son técnicas mucho más complejas, por supuesto. Lo más sencillo, juicioso, es excluirlo, pero reconocer que yo no voy a saber qué pasa en esos pacientes que estoy excluyendo. Lo segundo es la aleatorización, que es la mejor medida para controlar confusión en el diseño. ¿Por qué? Porque controla, y es la única que controla los confusores no medidos. Esos que yo no pude evaluar porque no tenía presupuesto para hacerlo o no tenía la logística para hacerlo. Entonces, aleatorización, ¿en qué? En la muestra, si hay una fase de asignación en la asignación a los grupos, es decir, ¿no? Si yo necesito 40 pacientes con ITU y 40 sin ITU, si yo tuve 100 pacientes con ITU, elijo aleatoriamente de esos 100 mis 40 con la infección. Y si tengo 500 sin ITU, elijo de esos 500 aleatoriamente para tener mis 40 sin ITU. Entonces, siempre por favor aleatoricen, eso les va a ayudar bastante. La desventaja es que a veces es complejo aleatorizar, sobre todo cuando tienes muestras complejas. ¿Ok? Es de hecho la mejor técnica. Funciona bien acompañándose del segamiento. Segamiento es no saber qué participantes tienen diabetes o qué participantes no la tienen, ¿no? Quiénes se asignaron a un grupo y quiénes al otro. Es mejor que el que anota datos no lo sepa. Si puedes tú como investigador no saberlo, perfecto. Y ya una vez que están los resultados, se levanta el ciego y ya todos saben qué paciente fue a cuál o a tal grupo. ¿Existen estrategias para eso? Sí, hay modelos computacionales. Hoy en día el software solito te puede asignar participantes. Lo antiguo, lo clásico era usar tablas de números aleatorios, pero realmente, como son tablas prediseñadas, no son tan aleatorias que digamos, ¿no? Hoy al software tú le puedes introducir un comando y te genera diferentes números aleatorios, no sé, 3.500 veces. Y en esas aleatorizaciones múltiples se combinan los participantes y finalmente sacas una muestra muy, muy, muy aleatoria. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero se te puede asignar a los participantes automáticamente también, ¿no? Incluso se puede programar el software para que te imprima una serie de etiquetas y las distribuyas aleatoriamente a los participantes a ver quiénes reciben o quiénes pasan a un grupo, quiénes pasan al otro grupo. Siempre que ustedes realicen aleatorización, deben evaluar el equilibrio de las características basales. ¿Qué es eso? Es la famosa tabla 1, donde tú evalúas qué tan bien funcionó esa aleatorización, ¿no? Tienes, por ejemplo, dos grupos, un grupo que recibe un fármaco, un grupo que recibe placebo, y si yo aleatoricé bien, los valores de las diferentes variables deben estar equilibrados entre los dos brazos, ¿no? Por ejemplo, la edad en este grupo es de 31 años, más menos 9, y en este grupo es de 29 más menos 10. Entonces diríamos que son casi equivalentes, ¿no? No hay mucha diferencia entre ellos. Me preocuparía si es que la edad en este grupo fuera 60 y en este grupo 30. Oye, algo está pasando, ¿no? Mi aleatorización no salió bien. ¿Por qué? Pues lo que esperas es que haya grupos equiparables en ambos lados. Y es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, los dos grupos, los sujetos de ambos grupos deberían ser prácticamente iguales en todas sus características, excepto en la exposición que yo estoy estudiando. Y bueno, acá se ve que sí se cumple, ¿no? Salvo acá, por ejemplo, ¿no? Los de raza blanca hay 88% acá, bueno, 95% acá.
Podríamos ejecutar una prueba de hipótesis, calcular un valor P para ver qué tan bien o qué tanta diferencia significativa hay o si no la hay, ¿no? Pero esa es la idea de la tabla de características basales. La última en el diseño es el pareamiento. El pareamiento se trata de, básicamente, asignar parejas. ¿En qué aspecto? Yo tengo un caso, una señorita con ITU de 28 años eh, y que nunca tuvo un hijo, nulípara, y mi control tiene que ser una señorita sin ITU que tenga 28 años y que también sea nulípara. Entonces yo estoy buscándole una pareja ideal a ese caso que tenga la misma edad y la misma condición de paridad. Ese es el pareamiento, es buscar parejas en función a características. Entonces, ahí tú puedes colocar, ¿no? Se elegirá un control por cada caso, o dos controles por cada caso, o tres, pareando por sexo y por edad. Por ejemplo, ¿no? Si un sujeto es masculino, tiene el otro que ser masculino también. Y si tiene 25 años, el otro tiene que tener 25 años. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú eres muy exigente, vas a tener dificultad para buscar los controles, ¿no? Todos esos potenciales controles, yo tengo que buscar uno masculino y que justo tenga 28 años. ¿Y qué tal si además pareas por otra cosa, ¿no? Sexo, edad, nivel educativo, ¿no? Estado civil. Cada vez se te hace más difícil encontrar un control. Lo otro, estas variables que tú estás utilizando para el pareamiento no las vas a poder analizar después. ¿Por qué? Porque al buscar parejas, esas variables se están controlando solas, se están anulando, dejan de ser variables porque pasan a ser constantes y por lo tanto no entran al análisis estadístico. Además de eso, si tú pareas, es obligatorio que en tus técnicas estadísticas elijas técnicas para datos pareados. Por ejemplo, si tú tienes una TD-Student, hay TD-Student para muestras pareadas. Si tú tienes un chi cuadrado, no lo vas a poder utilizar, vas a tener que usar un McNemar, por ejemplo, ¿no? O si tienes una regresión logística, no la vas a poder usar, vas a tener que utilizar una regresión logística condicional, que es para datos pareados. O sea, son otras técnicas diferentes que se utilizan para datos pareados. Y si no haces eso, estás introduciendo sesgo. Entonces, ojo con eso. Por otro lado, en el análisis, ya cuando quieres analizar los datos, hay muchas formas. La más conocida, la más difundida, es o son los modelos de regresión multivariados, eh, que no es nada del otro mundo, básicamente son ecuaciones, ¿ok? Que tienen un término constante, un intercepto, un beta cero, y tienen coeficientes multiplicados por el valor de las variables. Para ponerte en sentido, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero calcular a ver, no sé, el promedio de edad. O ya, el promedio de puntuación de la puntuación DAS 21, por ejemplo, depresión, ansiedad y estrés. Y yo digo que el DAS 21 está influenciado por un valor entero, por ejemplo, ¿no? 3 más 5 veces, no sé, 5 veces la edad, supongamos solamente para el ejemplo, ¿ya? Más 0,5 veces el sexo, más 0,3 veces el valor de hemoglobina glicosilada. Entonces, la regresión no es nada más que una ecuación, ¿ok? Si tú, por ejemplo, tienes 21 años
eres de sexo, por ejemplo, masculino es 0, femenino es 1. Por ejemplo, eres de sexo femenino, aquí va el valor de 1, y tienes, por ejemplo, ¿no? 6,5 de hemoglobina glicosilada. Lo que tienes que hacer es las multiplicaciones correspondientes, sumas todo esto y esto te va a dar un valor. Por ejemplo, ese valor puede ser 52. Y ese valor, en función a estas variables, es el valor esperado de esta escala. Ese es un modelo de regresión. Ahora, ¿qué sucede? Que ya cuando tú analizas los resultados, exponencias esto logarítmicamente, tú puedes calcular, este coeficiente va a cambiar porque es exponencia, pero puedes calcular en cuánto aumenta el riesgo de tener un DAS más alto teniendo valores de hemoglobina glicosilada y ajustando, controlando la confusión del sexo y de la edad. Entonces, por ejemplo, tú puedes calcular un odds ratio ajustado por edad y sexo, por edad, sexo y estado socioeconómico, y puedes introducir muchas variables para poder hacer el ajuste necesario. ¿Cuál es la desventaja? Mientras tengas un tamaño de muestra, mientras tengas más variables, necesitas un tamaño de muestra más grande. Si hay datos faltantes, el modelo de regresión no corre bien y puede que tú estés introduciendo al modelo de regresión una variable que no sea confusora, sino sea colisora o sea mediadora, que no debería introducirse. Si tú haces eso, en vez de controlar un sesgo, estás introduciendo un sesgo diferente que es el sesgo de sobreajuste. Cuando tú ajustas una variable no confusora. Ojo con eso también. Bueno, esta es la explicación que te di básicamente de cómo funciona una regresión. Y lo que hace es eso, ¿no? En función de diversos valores, te calcula una recta que lo que hace es tratar de representar lo mejor posible los datos observados. La segunda estrategia es la estratificación. La estratificación realmente es la estrategia más sencilla en el sexo es una variable confusora, perfecto. Separo el análisis y hago un análisis para varones y un análisis para mujeres. Lo que se denomina también análisis de subgrupos, ¿no? O estratificado por sexo. Esto funciona bien. ¿Cuál es el problema? Que solamente puedes hacer para una variable. O sea, si tú estratificas por sexo, tienes un análisis separado para varones y mujeres, no estás controlando la confusión de la edad. ¿Cuál es otro problema? Que cuando tienes variables continuas, por ejemplo la edad, para hacer la estratificación tienes que dicotomizarla. Por ejemplo, mi edad es un confusor, pero para poder ejecutar la estratificación tengo que partir a todos mis sujetos en mayores de 60, menores de 60. Y en ese sentido, no funciona tan bien, ¿no? ¿Qué tal si ya no es mayores y menores de 60, sino mayores de 50 y mayores y menores de 50? Entonces, categorizar variables continuas ya de por sí introduce confusión residual. Entonces es por eso que tampoco es el mejor método, ¿no? Si bien es bastante sencillo, no es lo más adecuado. Y bueno, existen otras estrategias más complejas, puntajes de propensión, relación inversa, que son de nivel bastante avanzado, pero con lo que hemos visto hoy, tienen herramientas suficientes para poder eh, controlar la confusión adecuadamente en sus estudios. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta.